Y ahora quiero que me acompañen a Santiago, la carta del apóstol Santiago, el capítulo 4 y el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Pero qué es ser amigo del mundo? Vivimos en una generación que ha perdido su identidad. La gente que antes servía a Cristo se reconocía simplemente como luz y sal en medio de un mundo lleno de tinieblas. Había diferencias claras. Y no estoy hablando del radicalismo. Estoy hablando de la ética moral protestante en la cual fue fundada los Estados Unidos. Pero hoy parece que la gente no sabe, no entiende y no es. Esas fueron las 3 palabras que utilizó Pedro cuando negó a Jesús. No sé, no entiendo y no soy. Gente que ha perdido la razón, el ser y su paz interior, pues se han hecho amigos del mundo. Pero el peligro de ser amigo del mundo es que te puedes constituir en un enemigo de Dios. Es muy bueno tener a Dios de nuestra parte, pero no quieras ser enemigo de Dios, porque no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien, ni en esta tierra, pero tampoco en el universo. La primer persona que se levantó contra Dios, que se hizo enemigo de Dios, fue Lucifer. Quizás tú has escuchado hablar de Satanás. Sabes que es un engañador, sabes que es un calumniador, sabes que representa todo lo malo, la mentira y todo aquello que trae dolor y calamidad en el mundo y en el universo. Pero Satanás no fue siempre Satanás. Fue creado como un ángel de luz, dice en Isaías 17. Fue creado como un ser celestial, como el sello de la perfección de Dios. Se le entregaron los tamboriles el día que Dios lo creó. Era un querubín protector. Se le había dado honra, poder. Se le había dado honores más altos que a cualquiera de los otros ángeles. Porque cuando sirves a Dios, Dios ha prometido ser galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. Si tú crees en Dios, si tú te acercas a Dios, si tú honras a Dios, Dios también te honrará. Y Lucifer fue honrado por Dios. Pero dice la palabra del Señor en Isaías que el corazón de Lucifer se llenó de orgullo, de vanidad, de pretensiones. Y él dijo, ¿por qué no puedo ser yo mayor que Dios? ¿Por qué no puedo yo ser honrado por Dios? ¿Por qué no puedo yo ser más grande que Dios? Te equivocas. No hay nadie que sea mayor que el Dios Todopoderoso. No lo hay en el cielo, mucho menos en la tierra. Aquellos que se levantan contra Dios, que se constituyen enemigos de Dios, Dios los destruirá. Y aunque este era el ser más poderoso jamás creado, con todo y eso fue destituido de la gracia de Dios. Dice la Biblia, ¿cómo caíste, oh lucero, hijo de la mañana? Y en Lucas 10:19 Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí les doy poder y autoridad para echar fuera demonios y serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les dañará. Satanás cayó, aunque tenía poder. Fue destituido y ahora es un enemigo muerto.
y le espera una segunda muerte, la muerte eterna en el lago de fuego. Por eso el infierno fue creado, por eso el lago de fuego fue creado. No fue creado para el hombre, fue creado para Satanás y sus ángeles, aquellos que se volvieron enemigos de Dios. No quieras ser enemigo de Dios. No hay nadie que se haya levantado contra Dios y haya salido victorioso. Todos aquellos que empuñaron su puño contra Dios fueron destruidos en la antigüedad y también en el presente. Quizás han escuchado una historia no tan lejana como la de Lucifer, pero escucharon la historia del capitán de aquel gran barco llamado el Titanic, aquel transatlántico que se erigió como el orgullo del hombre, de la ingeniería moderna. Ninguna máquina antes había sido tan sofisticada y con tanta clase como el Titanic. Cuando hicieron esta embarcación, cuando crearon esta máquina tan grande y poderosa, le pusieron Titanic, porque en la antigüedad el Titanic representaba a aquellos hombres que se levantaban y desafiaban a Dios. Pero quizás no estudiaron bien la historia, porque no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. Pero le pusieron Titanic diciendo: ni Dios podrá hundir este barco. ¡Qué equivocados estaban! Porque un pequeño témpano de hielo, una pequeña roca de hielo, un pequeño iceberg de hielo que estaba allí en esa agua quieta y tranquila del Atlántico, fue suficiente para que la más grande embarcación que habían construido hasta ese entonces fuera hundido y se precipitara en el mar como la más grande catástrofe que ningún otro marinero haya vivido. No hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. Yo sé que muchos aman el recuerdo del presidente John F. Kennedy, pero fue el presidente John F. Kennedy que promovió una ley para que sacaran de las escuelas públicas y de las universidades públicas la religión. Fue el presidente John F. Kennedy que dijo: no se debe dictar más clases de religión, de cristianismo en las escuelas públicas. Y ustedes saben lo que pasó con nuestro joven presidente. Fue asesinado y su descendencia ha sido exterminada. Alguien dirá: ¿estás diciendo que fue asesinado por Dios o que Dios lo castigó? No lo sé, no lo puedo afirmar. Solo sé que no hay nadie que se haya levantado contra Dios y le haya ido bien. No quiera ser enemigo de Dios. Ustedes recordarán otra historia más. Hitler destruyó todo vestigio del cristianismo en Alemania y quiso destruir por completo al pueblo que había sido escogido por Dios. Culpó a la nación judía de ser la peor pesadilla de esta tierra, el cáncer de la humanidad. Así que él decidió destruir a la nación judía, porque él decía que era a través de esta nación que el mundo había conocido la moralidad, lo que hacía débiles a los hombres. Pero Hitler finalmente fue destruido, él mismo se suicidó. Y estará presente ante el gran tribunal, porque escrito está en la palabra del Señor que está destinado para los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. Ante mí se doblará toda rodilla, ha dicho el Señor, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día veremos a Stanley allí, arrodillado ante Jesús, el mismo Stanley que destruyó a toda la iglesia cristiana en Rusia,
El mismo Stalin que destruyó catedrales católicas, ortodoxas y persiguió todo vestigio de la idea de Dios en su país. El mismo Stalin que mató a pastores, sacándole los ojos antes y torturándolos. Él estará allí. Porque solo ha habido un hombre que ha muerto y ha resucitado para siempre. En la Biblia aparecen personajes que murieron y resucitaron como Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Pero solo hay uno que al tercer día se levantó. Él mismo declaró: pueden destruir este templo, pero en 3 días lo construiré, lo levantaré. Y cuando fueron las mujeres a ungir el cuerpo muerto de Jesús, ese primer día de la semana, no vieron a nadie allí, sino a un joven que les dijo: Él no está aquí, Él ha resucitado. Les presento en este momento la mayor historia, la mayor noticia que el mundo jamás haya conocido. Jesucristo no está en la tumba, Jesucristo está vivo y vive para siempre y por los siglos de los siglos. No quieras pelear contra Dios, no quieras ser un enemigo de Dios. Y tú dirás: ¿qué debo hacer? O mejor, ¿cómo debo comportarme para no llegar a ser un enemigo de Dios? Lo que leímos allí en Santiago dice: cualquiera que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero quiero que vayan a la primera carta del apóstol Juan, y allí nos dará un listado más grande, lo que Dios dice de aquellos que se constituyen enemigos de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero ¿qué es amar al mundo? Verás, constantemente los seres humanos han empuñado su ira contra Dios. Constantemente el hombre ha intentado ser totalmente independiente de Dios. La idea del cristianismo nunca caló en el corazón de nadie. Dios ha provisto milagrosamente que su nombre persista y prosiga por los siglos de los siglos. Primero fueron perseguidos por los romanos. Después fueron perseguidos por los que querían sincretizar la iglesia cristiana con las religiones paganas del mundo. Después todos aquellos que quisieron protestar en lo que ellos llamaron la nueva religión mundial o católica, ellos fueron destruidos en la hoguera, como John Wycliffe, como Juan Calvino y otros más. Algunos no fueron muertos en la hoguera, escaparon, como Martín Lutero. Pero siempre hubo persecución, porque el mundo se va tras las modas. Hemos vivido modas revolucionarias. Hemos vivido modas marxistas y comunistas. Hemos vivido modas de las ideologías. Y cada día el hombre intentará alejarse de Dios por medio de las modas. Y el Señor dice: cualquiera que ame al mundo, que ame esas modas, que ame esas filosofías, se constituye enemigo de Dios. Y el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Sabías que cuando Jesús enfrentó la tentación que se describe en Mateo capítulo 4, Jesús fue tentado a través de los deseos de su carne, los deseos de sus ojos y la vanagloria de la vida? Los deseos de su carne fue cuando tuvo hambre, cuando él necesitaba alimentar su cuerpo. El deseo era natural, biológico. El deseo era legítimo, pero Satanás quería
que fuera alimentado de una manera incorrecta. El deseo era natural, pero la manera de suplir ese deseo no era lo adecuado. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, a Jesús se le ofreció poder, se le ofreció reino, se le ofreció gloria. Todo esto te daré a ti si postrado me adorares. El diablo ha ofrecido fama a cuánta gente, cuántos artistas, cuántos cantantes, cuántos actores, cuántos políticos han vendido su alma a Satanás por la fama, el poder y el placer. La vanagloria de la vida. Puedes ser gobernante, puedes tener poder, puedes vivir como quieras en los excesos. Pero si haces esto, te vuelves enemigo de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No hay nadie que se haya levantado contra Dios. No hay nadie que haya abandonado a Dios, a quien le haya ido bien. No conozco a ninguno. No existe alguno. Puede ser famoso o puede ser un ciudadano normal, pero no conozco la historia de alguien que le haya dado la espalda a Dios, que haya declarado palabras en contra de Dios, a quien le haya ido bien. Todos aquellos que en el tiempo contemporáneo quisieron negar la existencia de Dios, que quisieron postular filosofías ateas, hoy están en la tumba. Algunos se mataron a sí mismos, tomaron su propia vida en sus manos. Algunos otros fueron asesinados y algunos otros sus familias destruidas. En la antigüedad vemos el mismo caso. Amán se levantó contra el pueblo de Dios. Y si tú te levantas contra el pueblo de Dios, el pueblo de Israel o la iglesia de Cristo te están levantando contra el mismo Dios. Amán se levantó contra el pueblo de Dios y fue destruido, fue ahorcado en la propia horca que había levantado de 40 codos o 27 metros de alto. Toda su casa fue destruida. El pueblo de Amalek se levantó contra Dios y todo el pueblo fue destruido. No hay nadie que se haya levantado contra Dios. No hay nadie que se haya hecho enemigo de Dios. Ahora, algunos lo hicieron razonando totalmente. Deliberadamente lo hicieron. Declararon ser enemigos de Dios. Pero otros, sin darse cuenta, se están haciendo enemigos de Dios al amar el mundo y sus deseos. Muchos líderes cristianos están trayendo las modas del mundo a la iglesia. Y no hay diferencia ahora entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no les sirven. Hay muchos cristianos que practican el juego, que beben alcohol, iglesias donde hay un lugar donde están los fumadores. Todo esto es el amor al mundo. Iglesias mismas que se han hecho enemigos de Dios. ¿Alguien dirá, su iglesia puede ser su enemigo? Quiero decirte que sí. Ahora vayan a Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco, dice el Señor. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios se puede levantar contra ti como si Él fuera tu enemigo. Hay que tener en estos momentos un espíritu de contrición y reverencia. No quieras que Dios sea tu enemigo, pero Dios te ama. Y estas palabras, aunque parecen duras, han sido dadas para que Dios pueda hallar en ti arrepentimiento, humildad y reconocimiento. Cuando Dios trae su palabra, es como martillo que quebranta la peña. Es como fuego que saca la basura. Si hoy has hallado que en ti hay vestigios de amor hacia el mundo, si te has hecho amigo del mundo y quieres arrepentirte y quieres decirle: Señor, perdóname, límpiame, lávame de toda maldad, yo te invito a orar conmigo hoy y que puedas tomar en tu boca estas palabras y decirle: Señor, perdóname. Vamos a orar. Padre, en esta hora reconocemos que necesitamos tu gracia y tu perdón. Quizás, Señor, sin darnos cuenta, hemos permitido que el mundo y su amor, las cosas malas y perversas que hay en el mundo, sus modas, permeen nuestra vida y corazón. Pero hoy te pedimos perdón. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, lava nuestra alma. Ayúdanos a discernir lo que es correcto, lo que es justo, y obra de tal manera que podamos afirmarnos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El éxito de un hombre o una mujer de Dios no depende de las circunstancias alrededor de él. Noé predicó durante más de 120 años y no ganó absolutamente a nadie, excepto a su familia. Si lo midiéramos por los números de hoy, como muchas veces se mide a los evangelistas, a los pastores de hoy en día, entonces serían fracasados. El primer libro de Reyes, del capítulo 19 y el verso 1 hasta el verso 7. Y Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabeza. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Yo quiero que repitas conmigo esa última frase: porque largo camino te resta. Este no era el final del profeta Elías.
Este no era el epílogo de su carrera. Esta no era su última batalla. No, de hecho, hasta ahora estaba empezando a ver la gloria del Señor. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando en esta hora, lo que estás enfrentando no es el fin de tu vida. La crisis, la circunstancia, la angustia, el dolor, la prueba que estás enfrentando no es el final de tu carrera. De ese lugar de sombra, de muerte y de oscuridad, de ese lugar de desesperación saldrás y verás la gloria del Señor. Hoy vamos a hablar de la crisis emocional de Elías. Elías, un hombre icónico en la Biblia, un profeta de Dios como ningún otro, singular, un hombre que vio la gloria de Dios en toda su magnitud, pero que también atravesó el valle de la sombra y de la muerte. Un hombre que llegó a tener mucho éxito en su vida ministerial. Un hombre que disfrutó y saboreó la victoria. Pero un hombre que también sintió el fracaso, sintió el dolor, vivió la angustia en su propia alma. La Biblia, la palabra de Dios, es tan eficaz hoy. Y es atemporal, porque siempre habla a las necesidades humanas. Lo mismo que afectó a Elías, hoy está afectando a miles de personas. La depresión. Y hoy vamos a ver cómo el gran hombre de Dios, cómo el gran ungido del Señor llegó a ese lugar de desesperación, de angustia y de dolor. Y esto nos va a dar luces para saber cómo tú estás afrontando las circunstancias y las pruebas en tu vida. Y si quizás tú te sientes identificado hoy, quizás estás enfrentando una angustia, una desesperación, una depresión en tu vida, una melancolía. Quizás hoy puedas entender que Dios no quiere que tú estés en ese lugar. Dios quiere liberarte y sanarte. Él dice en su palabra: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso no significa que tú y yo no vayamos a enfrentar crisis, no vayamos a enfrentar pruebas, no vayamos a enfrentar circunstancias adversas. Por el contrario, la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero de todas ellas lo librará el Señor. Elías, el gran hombre de Dios, un hombre que fue utilizado con gran poder por el Señor, un hombre que vio resucitar muertos, un hombre que vio descender fuego del cielo a sus oraciones, un hombre que tuvo la capacidad de orar y de tener la lluvia de sobre los cielos, pero un hombre que también enfrentó el dolor y el fracaso en su vida, con las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con las mismas angustias. A diferencia de Jesús, quien no sucumbió ante la prueba, que no fracasó ante la tentación, que no se debilitó ante las circunstancias difíciles, que no pecó, Elías sí cayó en ese pozo de desesperación. Pero ese no fue el final de Elías. Hoy vamos a ver qué fue lo que llevó a Elías a entrar en esa depresión, en esa crisis emocional, porque Elías es el profeta de las crisis. Elías no solamente enfrentó la crisis emocional en su vida, sino que enfrentó la crisis espiritual, pues en aquel tiempo la nación de Israel estaba tan perdida que no sabían si el Dios verdadero era Baal o era Jehová. No tenían la capacidad de discernir la verdadera religión. Y fue en ese tiempo que apareció este hombre, este gran hombre de Dios, que podríamos llamar en nuestros días un excéntrico, un hombre que vestía con una piel de camello,
y un cinturón de cuero en su cintura. Un escarpado hijo del desierto. Pero Elías también afrontó la crisis económica de la necesidad, pues durante su tiempo no llovió. Y acuérdense que en Israel se cultivaba la tierra, se sembraba trigo, se sembraba cebada, pero también era un pueblo ganadero. Pero aún en esa crisis de sequía se acabó todo. Así que Elías también afrontó la crisis económica. Pero Elías también afrontó la crisis familiar, pues cuando fue acogido por esa viuda y por fin tuvo un hogar, el hijo de esa viuda murió y hubo dolor y hubo angustia. Elías es el profeta de las crisis. Pero en medio de esas circunstancias siempre Dios actuó a favor de Elías. Y a pesar de que un día Elías estaba sumido en su más grande derrota y fracaso, no por eso dejó de ser llamado el profeta de Dios. No por eso dejó de ser llamado el hijo de Dios. No por eso dejó de ser llamado el ungido de Dios. Porque no hay prueba, no hay circunstancia, no hay adversidad, no hay ninguna lucha que estés enfrentando que pueda definirte como persona. Tú no eres el resultado del fracaso, ni de la angustia, ni del dolor. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y si tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón, entonces tú eres un hijo, una hija de Dios. Y así como ese hijo pródigo nunca dejó de ser hijo, a pesar de que llegó a caer muy bajo, tú sigues siendo su hijo. Y el valor de ser hijo lo ha dado el Señor Jesucristo derramando su sangre por ti. Esa es tu valía, ese es tu valor. Pero este gran hombre de Dios experimentó el fracaso, experimentó el dolor, experimentó el miedo. Él experimentó el gran poder de Dios, pero no fue exento, pues era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Yo quiero que veamos qué fue lo que llevó a Elías a estar en ese lugar de oscuridad emocional, a estar en ese hoyo, en ese lodo, en ese hueco de desesperación. Porque quizás algunos de ustedes puedan estar enfrentando una crisis emocional. Y quizás los mismos pasos que dio Elías hacia esa crisis emocional ustedes los están dando. Y el Señor quiere librarte de esas crisis emocionales. El Señor quiere librarte de ese lugar de angustia y de dolor. Como dijo el salmista David en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dios tiene una respuesta para ti. Dios tiene una respuesta para ti en esta hora. Él dice en su palabra que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es el Señor que juntamente con la tentación proveerá la salida para que pueda resistir. Primera de Corintios 10:13. Así que quiero que comencemos a leer en el capítulo 19 qué fue lo que pasó con Elías. ¿Qué circunstancia lo llevó a refugiarse en esa desesperación y angustia? El verso 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab era el rey de Israel. De hecho, la historia bíblica nos enseña que Acab fue el peor de todos los reyes de Israel. Nunca antes ni después de él hubo otro rey tan malo y tan perverso. Acab se casó con una mujer llamada Jezabel, que era hija de Baal, una sacerdotisa de Acera, una hechicera, una bruja. Y esta mujer inclinó a Acab a servir a Baal y a servir a la diosa Acera.
y a construir templos donde sacrificaban a niños inocentes, donde derramaban sangre inocente. Esta mujer hizo que el ejército de Israel persiguiera a los profetas y los matara, y que todo el pueblo llegara a estar tan cautivo en su pecado que habían perdido todo discernimiento de qué era lo bueno y qué era lo malo, de cuál era el Dios verdadero y cuál era el falso Dios. Esa era la situación de Israel en ese tiempo, y allí fue cuando apareció este gran hombre de Dios llamado Elías, que enfrentó al rey, que enfrentó al ejército, que enfrentó a Jezabel, que enfrentó a todo el pueblo. Pero aquí ocurrió algo. Cuando esa situación está así, Elías aparece. Elías le dice a Acab: no va a llover sobre la tierra, sino por mi palabra. Y Elías oró para que no lloviera sobre la tierra, y por 3 años no llovió. La sequía fue tan grave que acabó con todos los cultivos, que acabó con todas las manadas de ganados y de ovejas, y hubo una crisis tremenda en Israel. Finalmente, cuando reaparece Elías le propone un reto a Acab. Le dice: subamos al monte Carmelo, construyamos 2 altares, pongamos allí la leña, pongamos allí los becerros para el sacrificio, pero no vamos a poner fuego, vamos a clamar. Ustedes clamarán a su dios Baal. Usted ponga a sus profetas de Baal a clamar, y el Dios que responda por el fuego, este es el verdadero Dios. Acab aceptó el reto. Así que Acab reunió a los profetas de Baal 450, a los profetas de Acera 450, y a todo el pueblo en el monte Carmelo para el gran desafío. Y comenzaron desde la mañana, desde la hora primera hasta la hora 9 de la tarde, a clamar a su Dios, y gritaban frenéticamente, y se cortaban las manos y chorreaban sangre, y había una histeria colectiva clamando a Baal, pero no había Dios que respondiera. Entonces Elías comenzó a burlarse de ellos y se reía. Quizás Baal está dormido o está meditando. Y nada ocurrió. Pues los dioses del mundo son vanidad. No hay Dios, dijo Jehová. Solo Jehová es el Señor. Entonces, a las 3 de la tarde ellos dejaron de clamar. Se rindieron, pues no había Dios que respondiese. Y Elías reconstruyó el altar de Jehová, que estaba destruido y en ruinas. Puso la leña luego sobre el altar. Después puso el becerro muerto sobre ese altar. Pero cavó una zanja alrededor de ese altar y pidió que derramaran agua, mucha agua sobre ese sacrificio. Él quería que el reto fuera aún más difícil. Y Elías se postra ante el Señor en presencia de todo el pueblo, de los falsos profetas, del rey Acab. Dice: postra ante el Señor Jehová de los ejércitos, y dice: Señor, que hoy todo el pueblo de Israel pueda ver que yo soy tu profeta, y que por tu palabra he hecho todo esto, que tú puedas volver el corazón de los hijos de Israel hacia ti. Y mientras estaba clamando Elías, como un torbellino de fuego vino del cielo, irrumpió entre las nubes y quemó el altar. Y todo el pueblo gritó: solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios, solo Jehová es Dios. Entonces Elías dijo: apresen a los profetas de Baal. Y fueron muertos en esa hora. Y todo el pueblo estaba feliz, pues habían visto el gran poder de Dios. Pero en el verso 2 del primer libro de Reyes 19 vemos qué fue lo que pasó con toda esta nación. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Elías creía
que después de ver este milagro, porque luego que Elías ora por fuego, Elías también sube a la cumbre del monte Carmelo y ora por lluvia. Y aunque no había llovido sobre la tierra por más de 3 años, Elías ora y viene la lluvia como nunca antes había llovido en Israel. 2 milagros en presencia de todo el pueblo. Elías esperaba que toda esta gente se volviera al Señor y ocurriera un gran avivamiento, y esta mujer Jezabel, la bruja, la hechicera, dejara de ser bruja y se convirtiera al Señor, pero nada de eso iba a pasar. Elías tenía unas expectativas distintas a la realidad, y ese es el primer punto de por qué Elías cayó en esa depresión, en esa angustia, en esa crisis emocional, porque sus expectativas no fueron llenadas. Elías esperaba ver, después de ese gran y tremendo poder de Dios delante de todo el mundo, después de que Dios mostrara su poder al pueblo, Elías esperaba ver un gran avivamiento, un resurgir espiritual, que los templos de Baal y de Acera fueran destruidos, que la gente dejara de sacrificar niños, que el pueblo se volviera a Dios. Pero nada de eso ocurrió. Así que Jezabel envía un mensajero a Elías diciendo en el verso 2: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y quizás Elías estaba esperando, cuando vio ese mensajero, que la carta que traía el mensajero dijera: soy la reina Jezabel y estoy arrepentida de haber pecado contra Jehová tu Dios, y quiero que tú ores por mí, y quiero que instituyamos el culto solamente al Dios verdadero, a Jehová. Pero eso no ocurrió y no iba a pasar. A pesar de que esta gente vio el gran poder de Dios, no se volvieron al Señor. Exactamente lo mismo que pasó con el pueblo de Israel que salió de Egipto. A pesar de que vieron que el mar rojo se abrió ante sus propios ojos, a pesar de que vieron llover el maná del cielo y la cumbre del monte Sinaí arder con poder, esta gente adoró a un becerro de oro. Así que Elías sintió que había fallado. Elías sintió que quizás no era el gran hombre de Dios como antes se veía. Elías quizás pensó que su ministerio era un fracaso. Durante 3 años no había ganado absolutamente a nadie. Muchos pastores se sienten tristes porque llevan años y su iglesia solo quizás tiene 30 personas. Bueno, Elías 3 años predicando y no había ganado absolutamente a nadie. Elías ministrando milagros y nadie se había vuelto al Señor. Sus expectativas no habían sido llenadas. No podemos medir el éxito de un hombre o de una mujer de Dios a través de los números o de la asistencia a la iglesia o de ver testimonios de gente arrepentida. No. Elías estaba en el centro de la voluntad de Dios, y cuando una persona está en el centro de la voluntad de Dios es exitosa. Así se encuentra en un horno de fuego como Ananías, Misael y Azarías. Así se encuentra en el foso de los leones como Daniel. Así se encuentra en la cárcel como José. El éxito de un hombre o una mujer de Dios no depende de las circunstancias alrededor de él. Noé predicó durante más de 120 años y no ganó absolutamente a nadie, excepto a su familia. Si lo midiéramos por los números de hoy, como muchas veces se mide a los evangelistas, a los pastores de hoy en día, entonces serían fracasados. Elías sintió que sus expectativas, que sus anhelos, que sus sueños no se hacían realidad. Entonces sintió angustia, dolor en su corazón, tristeza. Se sintió como un fraude. Sintió que Dios le había fallado. Y yo quiero que tú pienses en esto.
Mi deseo no es que tú seas una persona totalmente pesimista y negativa. Pero tú debes entender que Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Pero es una puerta angosta. Y el camino que llevas al cielo es estrecho, escarpado, lleno de rocas. Jesús dijo: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Este camino no es para cobardes, sino para valientes que arrebatan el reino de los cielos. Jesús jamás dijo que no ibas a pasar por el dolor. Por el contrario, Él dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Quizás hoy te sientes un fracaso, porque esperabas que a esta edad quizás estar jubilado, quizás tu economía estar mejor, quizás tu familia ser una familia ejemplar y de testimonio. De lo único que puedes estar seguro es que si tú has hecho la voluntad de Dios, no importa cómo te sientas, no importa cómo te veas, no importa cómo la gente esté mirándote a ti, hablando de ti, si tú has hecho lo que Dios te dijo que hicieras, aunque estés viviendo en un desierto, eres una persona bendecida y exitosa para Dios, porque el éxito en la vida de una mujer y un hombre de Dios no depende de sus circunstancias alrededor, depende de que hagan su voluntad, aunque eso les cueste la vida. Las expectativas de Elías no fueron llenas y esto lo llevó a adentrarse en una crisis emocional. Pero tú debes entender que es que el evangelio que se predica hoy en día es un evangelio barato, un evangelio de compra y venta. Pero no es el evangelio verdadero, porque la buena noticia no depende de las cosas que Dios te va a dar cuando vengas a Cristo. No es que Él te va a dar muchas cosas materiales, no. La buena noticia es que Cristo murió por ti, por tus pecados, que has pasado de muerte a vida, que tus pecados son perdonados y que Él está preparando una morada eterna y celestial. La buena noticia es que antes Dios te veía como un pecador, como lo más vil y menospreciado de la tierra, pero ahora te ve como su hijo. Y aunque Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas, Él también dice que vas a ser probado. Que así como el fuego se prueba con oro, vuestra fe debe ser probada. Y aún resistir hasta las lágrimas. Hoy es tiempo de que tú y yo pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Si te ofrecieron un evangelio distinto al que Jesús te ofrece, un evangelio de negarte a ti mismo, un evangelio de soportar las pruebas con valentía, un evangelio de gozarte en medio de la prueba y de la crisis, entonces acepta el verdadero evangelio que Él te ofrece hoy y podrás ser libre y gozarte. Lo segundo que llevó a Elías a entrar en esa depresión y en esa angustia, en esa crisis emocional, lo encontramos en el verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Escuchen esto. Una amenaza. Y fue la amenaza de una mujer. Y ni siquiera ella vino en persona. Envió un mensajero. Hizo que Elías viera un gran peligro para su vida. Pero esperen un momento. Solo unas horas atrás Elías había enfrentado a un rey. Había enfrentado a un ejército. Había enfrentado a más de 800 profetas. Se había puesto ante todo un pueblo, el pueblo de Israel, y no tuvo miedo. Pero aquí Elías, a una carta, a un mensajero, Elías vio un gran peligro para su vida. Lo segundo que llevó a Elías a entrar en esa crisis emocional fue exagerar lo malo en su vida.
Fue exagerar la crisis en su vida, fue exagerar la prueba en su vida, fue exagerar la angustia en su vida. Ahora, los seres humanos por naturaleza tenemos la tendencia a exagerar lo malo. Yo siempre me pregunto, ¿por qué no exageramos lo bueno? ¿Por qué no exageramos las cosas buenas en nuestra vida? ¿Por qué exageramos siempre lo malo? No era cierto que esta mujer podía tocar al profeta, pues era el ungido del Señor. Y si Dios le había hecho resistir, y si Dios la había guardado durante más de 3 años, porque el rey de Israel durante esos 3 años buscaba a Elías para matarlo, y si Dios la había cuidado y guardado, y si Dios le había dado la capacidad de enfrentar a Israel, de enfrentar al rey, al ejército y a todos, tampoco iba a permitir que esta mujer le tocara. Pero Elías exageró. Una cosa lo llevó a la otra. Sus expectativas no habían sido llenas. Y ahora comenzó a exagerar todo lo malo en su vida. La gente tiene la tendencia a exagerar con su salud. Quizás sienten un pequeño resfriado y creen que ya se van a morir de un ataque de asma. Tenemos la tendencia a exagerar lo malo. Quizás escuchamos una noticia de un nuevo virus por ahí en la televisión y decimos, va a haber una cuarentena mundial y miles van a morir. Exageramos lo malo. Pero nosotros como hijos de Dios debemos tener cuidado y acordarnos que nuestra guía y nuestra lámpara en este mundo lleno de tinieblas es la palabra del Señor. Y dice en el Salmo 119 y verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No podemos caminar simplemente con nuestros ojos naturales. Debemos discernir más allá a través de la Biblia. El mundo puede enfrentar muchas crisis y la Biblia dice en Isaías 66 que aunque tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros va a amanecer Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Los hijos de Dios debemos mirar con los ojos del Señor. Cuando Jairo le pidió a Jesús que viniera a orar por su hija que estaba a punto de fallecer, vinieron otros de su misma casa y le dijeron a Jairo, no molestes más al maestro, pues tu hija ya ha muerto. Y Jesús le dijo, no temas, ella no está muerta, solo duerme. Jairo se aferró a esa palabra de Jesús y Jesús entró a la casa y echó fuera a los que estaban llorando, echó fuera a los que estaban quejándose, echó fuera a los que estaban lamentándose y oró por esa niña y la niña resucitó. Debemos hoy pedirle al Señor que nos ayude a hablar con sus palabras, a mirar con sus ojos, a discernir las circunstancias a través de su palabra, a no exagerar lo malo en nuestras vidas. Sí, quizás estamos enfrentando crisis, sí, quizás estamos enfrentando situaciones difíciles, sí, pero nosotros tenemos un ancla segura que es nuestra fe en Cristo Jesús. Y mientras Cristo esté vivo hay esperanza. Y les tengo una noticia: Cristo es el que venció a la muerte, el Rey de Reyes, el Eterno, el que vive para siempre y por siempre. Aleluya. Así que nosotros hoy debemos tener la capacidad de discernir y actuar como Dios quiere que actuemos en medio de las circunstancias. Quizás tú estás mirando a tus hijos y estás exagerando su conducta. Quizás tu hijo no te quiso obedecer en algo y tú ya dices es un rebelde. Quizás tú ves a tu esposo y estás exagerando sus conductas. Hoy te invito a que los veas a través de la fe, a través de la palabra del Señor, a que profetices sobre ellos palabras de vida y no de muerte. Pero quiero que veamos luego lo tercero en la vida de Elías que lo llevó
a estar en esa crisis emocional. Y él dijo en el verso 4, en la parte B, dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo tercero que hoy quiero que veamos fue que Elías comparó sus debilidades con las fortalezas de otros. Es injusto que tú compares tus debilidades con las fortalezas de otros, porque todos nosotros tenemos debilidades. Unos batallan, unos luchan con unas cosas y otros en otras. Pero eso no quiere decir que unos sean mejores que otros. Jesús no nos ve mejores por nuestras conductas hacia Él. Si fuera por nuestras obras, seríamos como un trapo de inmundicia, dice en Isaías 1:17. Él nos ve y nos puede ver solo a través de su sangre bendita. Eso es lo que nos da valor. Pero Elías comparó en su momento de crisis, en su momento de más angustia, en su momento más bajo, comparó sus debilidades con las fortalezas de otros. Y eso quizás está pasando en tu vida y en mi vida. Quizás una madre se compara con otra madre. Y una madre dice: es que esa otra mujer no es como yo. No es una mujer rencillosa, cantaletosa. La Biblia nos enseña que hay algunos pecados que se hacen patentes, pero otros no. Y creemos muchas veces y decimos: ay, si yo fuera como tal hermano, si yo fuera como tal predicador, si yo fuera como tal pastor, si yo fuera como tal hombre o como tal mujer de Dios. No, hermano, si tú conocieras íntimamente a aquellos que para ti son los héroes en tu fe, en tu vida, entonces quizás te desilusionarías. Escuché a un hombre sabio decir, un profeta, un hombre de Dios, decir: yo solo me relaciono íntimamente con aquellos que tienen la capacidad de conocerme como soy y aún así seguirme amando. Y yo quiero decirles a todos ustedes que si cada uno de ustedes conociera mis debilidades, muchos de ustedes dejarían de hablarme. Y hay veces pasa entre ministros que se comparan y se sienten fracasados y llenos de dolor. Dicen: si yo predicara como tal hermano, entonces mi iglesia crecería, mi ministerio resurgiría. Si Dios me utilizara como este hombre, esta mujer de Dios, entonces quizás mi ministerio tendría una relevancia mayor en esta ciudad. ¿Sabes? Dios a cada uno nos dio talentos conforme a nuestra capacidad. Y lo importante aquí, tratar de pasar por encima de otros, no, lo importante aquí es que cada talento que haya sido puesto en tu vida esté sirviendo al Señor, esté rindiendo frutos para Dios, esté trayendo bendición y gloria al nombre de Dios. Si Dios te ha dado la capacidad de barrer el templo donde se congrega la iglesia, siéntete feliz y dichoso, porque si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo mucho para revelar su gloria y su poder, para mostrar su unción, para mostrar su bendición para nosotros. Así que aunque tú mismo o yo mismo haya fracasado a causa de mis decisiones, hay esperanza para nosotros hoy. El verso 7, y vamos a terminar en el verso 7, con la conclusión de este mensaje, pero también viendo la respuesta de Dios para Elías. Porque si Elías pudo salir de esa situación de desesperación y de angustia y de dolor, tú también puedes hacerlo en el nombre de Jesús.
Dice que el Señor le habló a Elías, en el verso 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Elías se quedó dormido en medio de esa angustia, en medio de ese dolor. Y hay ocasiones donde parece que todo va a seguir así, es decir, hubo una resignación en la vida de Elías. Y hay personas que se resignan a vivir en medio de la tristeza y de la angustia y del dolor. Pero fue allí cuando Dios envió un ángel a fortalecer a Elías. Un ángel que le había llevado una torta, un ángel que le había llevado agua, que le había llevado comida. Y Elías comió y se durmió de nuevo. Pero luego el ángel lo volvió a levantar y le volvió a dar comida. Y le dijo, levántate porque largo camino te resta. Elías luego de esta situación dice que caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Allí se metió en una cueva. Y fue allí cuando Dios aparece de nuevo en la vida de Elías para sacarlo de esa situación. Elías estaba en esa cueva cuando de repente él oyó como un fuego abrasador venía y rompía las peñas. Pero dice la palabra de Dios que Jehová no estaba en el fuego. Luego del fuego vino un viento borrascoso que quebraba todo a su alrededor. Un gran viento fuerte y poderoso. Pero Dios no estaba en el fuego. Luego del fuego un terremoto que desbarataba todo a su alrededor. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y después de eso, un silbo apacible y delicado. Cuando Elías oyó aquel silbo apacible y delicado, él salió de la cueva y se postró con el rostro a tierra, cubriendo su rostro, porque sabía que Dios estaba allí, que Jehová estaba en el silbo apacible. Dios le dice a Elías, Elías, ¿qué haces aquí? Y Elías le dice, he sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado a Jehová, han quebrado sus altares y solo yo he quedado. Dios le dice a Elías, levántate, ve por el camino del desierto y ungirás a Eliseo en tu lugar como profeta. Ungirás a Jehú para que él sea el nuevo rey de Israel y ungirás a Hazael para que él sea el rey de Siria. Elías, todavía no he terminado contigo. Todavía hay una misión para ti. Cuando Elías pensaba que todo estaba terminado, Dios hasta ahora estaba empezando con él, pero él lo descubrió en el silbo apacible. Y yo quiero decirte hoy, esta palabra para ti es como el silbo apacible, porque hoy Dios te habla con amor eterno, con palabras delicadas. Él quiere sacarte de ese lugar de angustia y de dolor y de esa situación desesperada. Él quiere obrar en tu vida con poder. Y cuando tú pensabas y decías como Elías, basta ya, Señor, mejor me quiero morir, yo no soy mejor que nadie, yo estoy solo, Dios le dice, no, hay 7,000 cuyas rodillas no han doblado ante Baal, no se han doblado. No, aún tengo una misión para ti. Dios hizo que la visión de Elías volviera a formarse de acuerdo con la fe de Dios, con las expectativas de Dios. Dios puso en orden las expectativas de Elías. Elías pensaba que estaba solo. Dios le dijo, no, hay 7,000 cuyas rodillas no se han doblado a Baal. Elías creía que él era el último profeta y Dios le dijo, no, vas a ungir a un hombre tremendo que se va a llamar Eliseo, uno que será
grande en Israel, que hará el doble de milagros de los que tú hiciste. Tú quizás creíste que tus hijos se van a perder y Dios dice, no, tu casa me servirá, tus hijos me servirán. Un día podrás decir, como lo dijo Josué en Josué 24:15, mi casa y yo serviremos a Jehová. Tú quizás pensaste que no había nada que hacer contigo y Dios dice, no, aún tengo cosas preciosas para ti. Levántate y vuelve por ese camino. Y quizás tú tienes que hoy discernir cuál fue el camino que te llevó a esa depresión. Quizás, al igual que Elías, hoy sientes que tus sueños se desmoronaron, tus expectativas no fueron llenas. Quizás, al igual que Elías, exageraste las cosas malas en tu vida. Quizás, al igual que Elías, tú necesitas volver a creer en lo que Dios te ha dado y no comparar tus debilidades con las fortalezas de otros. Pero si eso ha pasado contigo, hoy te digo, tienes esperanza en Dios, porque Dios sacó a Elías de ese lugar de desesperación, de ese lugar de angustia, y Elías, el gran hombre de Dios, aquel que había sido ungido, aquel que había visto descender fuego del cielo, aún vería descender fuego del cielo por sus oraciones. Aquel Elías aún vería a hombres de Dios ser transformados por su palabra. Elías aún iba a ver que se iban a levantar algo llamado escuela de profetas. Elías aún iba a ver que Dios iba a levantar a un rey llamado Jehú, que